Bueno, muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas noches. Lo primero que les quiero contar es que esta charla la voy a montar en mi canal de YouTube para que si después la quieren ver, consultar, compartir, cualquier cosa, les agradezco pues el compartirla también obviamente porque esto nos va a ayudar muchísimo. Me presento, soy Wilfred, perdón. Me presento, soy... Sí, necesitamos micrófono. Listo, perfecto. Ok, entonces... Ahora, un poquito mejor, listo. Me presento, soy Wilfred Castaño, soy cirujano de tórax del Hospital Pablo Tobón Uribe. Hice un fellow de cirugía oncológica torácica, endoscópica y esofágica en Montreal. Y básicamente me dedico pues, a la parte oncológica. Estos entonces son mis conflictos de interés. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cáncer de pulmón, nódulo pulmonar, un cáncer de pulmón o un nódulo pulmonar de encuentro en un servicio de urgencias que no está esperado o que no se está buscando pues realmente. Pero lo importante es por qué esto es importante, para qué sirve esto y por qué es importante para urgencias principalmente, aunque tenemos también personal de radiología. Muchas gracias. Primero, el nódulo incidental. Entonces es un paciente que llega, que se acabó de chocar en una moto con un teco, con un trauma abdominal y usted le hace una tomografía y el paciente entonces tiene un nódulo pulmonar. Entonces dice muy bonito por todas partes, nódulo pulmonar especulado, 12 milímetros, no sé cuántas, pero entonces como no tiene un trauma hepático que necesito hospitalizarlo, entonces alta, se perdió ese paciente. ¿Sí? Esa era la oportunidad del paciente para salvar la vida. Entonces, por eso es importante tener conciencia de esos pacientes, de a dónde tienen que ir después de esto. Resulta que en urgencias también se ven pacientes con síndromes paraneoplásicos de cáncer. Entre el 10 al 12% de los pacientes con un cáncer de pulmón, adenocarcinoma, no tiene que ser de las pequeñas, tiene un síndrome paraneoplásico. Y el más importante de todos es el SIHAD, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que da varias cosas que a veces no nos cuadran con nada. Y eso es como el mejor punto. El paciente con hiponatremia y que no cuadra con nada. Entonces, también vamos a hablar de esto. Y obviamente el paciente que canta, tengo un cáncer de pulmón. Estoy tosiendo con sangre, estoy disneico, tengo un derrame pleural, o ya tengo historia al respecto. Esto es lo que vamos a encontrar aquí. Entonces vamos a buscar hoy estas 3 reglas con banderas rojas y como signos de alarma que podemos encontrar y cómo los vamos a direccionar. Lo primero que tenemos para entender esto es otra cosa también un poco parecida a lo que estaba mencionando ahorita y es la parte epidemiológica, pero un poquito más afuera. En el mundo, no sé si pues muy posiblemente lo saben, pero el cáncer más mortal del mundo es el cáncer de pulmón. No es el más prevalente, eso sí es cierto, que es mama y próstata, pero el que más gente mata en todo el mundo, 3 veces por encima del que sigue, es el cáncer de pulmón. Entonces, por eso es que hay tantas estrategias metidas en el diagnóstico temprano y obviamente el tratamiento. Aquí hay un dato bastante interesante. En este momento, 55% de los pacientes de cáncer de pulmón diagnosticados son en mujeres. ¿Sí? Y ahorita vamos a discutir un poquitico más eso porque lastimosamente todo lo que tiene que ver con los trabajos hasta el año 2022 de tamizaje de cáncer de pulmón tiene una gran disminución o es un porcentaje mucho menor de mujeres, están subrepresentadas y eso en este momento está aumentando muchísimo. Bienvenida, muy buenas noches, adelante. Y tenemos unas cositas importantes y es que Antioquia, el eje cafetero, que es donde estamos en este momento, tiene la población la mayor cantidad de población fumadora de todo el país, que es el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón. Y también tenemos obviamente biomasa, humo de leña, y obviamente lo que les decía, junto con los diagnósticos de los pacientes que aumentan el de las mujeres, pues obviamente también aumenta también la mortalidad en mujeres, sobre todo que dado esa subrepresentación, la mortalidad de las mujeres a largo plazo es mayor que la de los hombres. Es diagnosticado en un estadio mucho mayor, precisamente por esto. Esto es un poquito más atrás de la cuenta de alto costo del 2023, pero esto solamente se los quiero mostrar para esto. Estadio 1, 2, 3, 4. 1, 4%. 2, casi 10%. 3 y 4. ¿Sí?
Es dolorosísimo, ¿no? 80% de los pacientes están en un estadio avanzado, porque estadio 3 es un estadio localmente avanzado y estadio 4 obviamente metastásico. 80% de estos pacientes. 10% estadio 1, perdón, 6% estadio 2 y el resto 3 y 4. Esto es lo que quiere cambiar el tamizaje y esto era así en el mundo, pero ya cambió bastante, ya pues no bastante, ya por lo menos tenemos en el mundo estadio 1, estamos llegando al 18%. Ahí queremos llegar. Entonces ahorita estaban hablando del Nelson. Entonces hay Nelson, hay el US Task Force, está el National Lung Screening Trial, toda esa cantidad de cosas y está. Lo que lograron demostrar es que reducen la mortalidad de los pacientes de cáncer de pulmón en general entre un 20 y un 33%, dependiendo obviamente del estadio en el cual encuentran el paciente. Por esto es importante el tamizaje. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el porcentaje de pacientes que realmente se encontraron en el Nelson y en el NLST con cáncer de pulmón, en todos fue el 1.1% y el 1.7%. O sea, no esperen que se van a encontrar un mundo de gente, pero cuando se hacen los análisis económicos de toda esta vaina, definitivamente los años vida ganados sí superan el no hacer esta vaina. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tenemos en este momento? El Task Force en Estados Unidos es edad entre 50 y 80 años, historia tabáquica, el IPA de más de 20 paquetes año y el fumador activo o exfumador con 15 años de cesación, con tomografía de baja emisión de radiación. Aquí quiero detenerme, quiero hacer una salvedad y quiero decirles algunas cositas. La primera, esto, como bien lo decías, en el Nelson y en el NLST era mayor de 55, después lo bajaron a 50 y era mayor de 30 paquetes años, ya después lo bajaron a 20 en la actualización del 2022, fue que hicieron ese cambio. Obviamente, las cuestiones económicas son importantes, en este momento una tomografía de baja emisión de radiación está entre 150, 200 y pico de mil pesos, pero obviamente no es lo mismo que lo que vale una citología, ¿sí? Que se le puede hacer al 50% de la población. ¿Cierto? Entonces por eso hay que tener un poquito más de direccionamiento en los pacientes, pero eso va cambiando y es muy importante que lo tengamos en cuenta y sepamos hacia dónde va cambiando esto, sobre todo ustedes, porque resulta que hay unos trabajos que vienen del 2022 en el cual encontraron, por ejemplo, el Talent, que es en Taiwán, cogieron todos los pacientes no fumadores, y encontraron 2.8% de pacientes de adenocarcinoma contra el Nelson, que es 1.1%. Pero estaba direccionado era a no fumadores con factores de riesgo, principalmente genéticos, pues, o familiares, o que tuvieran exposiciones a biomasa, o que estuvieran con fumadores pasivos. Esto es Asia, que también sabemos que Asia tiene una población de cáncer mucho más alta en mujeres y principalmente mutadas. Las mutaciones de EGFR principalmente son alrededor del 65%, allá en Estados Unidos es del 15%, pero nosotros estamos en la mitad. Nosotros estamos entre el 30 al 35%. Entonces, nosotros siempre estamos muy acostumbrados a mirar la literatura de Estados Unidos, pero parece que estamos como en la mitad. Entonces, eso significa que también tenemos que voltear a ver, obviamente, es a las mujeres que tenemos tan subrepresentadas y que no tienen que fumar, que ahí estuvo la subrepresentación, que es que normalmente las mujeres fuman menos que los hombres, entonces no cumplían los 30 paquetes año, entonces no entraron dentro del Nelson, pero cuando hicieron la bajada a los 20, en el 2022, la representación de las mujeres subió un 12%. De los que eran elegibles para el cáncer de pulmón. Entonces, para que lo tengan en cuenta de qué es lo que se viene de aquí en adelante, porque hay varios trabajos en este momento, no solamente en Asia, sino en Estados Unidos, para tratar de ampliar un poco estos criterios, principalmente para representar mejor a las mujeres, a los no fumadores, a los negros, a los hispánicos, que también se ha demostrado que tienen mayor incidencia de cáncer de pulmón en Estados Unidos. Dicho esto, entonces, el año pasado, a mitad de año, se publicó la Ruta Integral de Cáncer de Pulmón en Colombia. O sea, esto está reglamentado en Colombia. ¿Qué es esta? Es este tamizaje, este algoritmo, en el cual entonces, como bien pueden verlo, está lo inicial del Nelson, no está la actualización. 55 años, 30 paquetes año, ¿cierto? Pero ya saben dónde va la cosa. Ya saben para dónde va. Ahora, lo que les decía, en este momento, por cuestiones económicas y todo lo que se tiene, lo que se definió aquí es 50 y 30.
nacional estamos así, pero ya sabemos que en el mundo estamos en 50-20. Este es mi página, ¿sí? Se la recomiendo y les quiero recomendar una cosita. Antes de estudiar medicina, yo hice programación, análisis de computadores y me dediqué mucho tiempo a eso, y con la inteligencia artificial me gustó mucho volver a empezar a explorar esa área y a programar. Entonces hicimos, con mi hermana y con otra gente, hicimos un pequeño algoritmo que te hace una especie de autotest, ¿sí? En el cual tú respondes algunas preguntas: ¿cuántos años tienes? ¿Fumas o no fumas? ¿Cuántos fumas? Todas esas cosas. Y al final te dice si tienes un riesgo o no, y si eres candidato a tamizaje o no. Eso lo pusimos tanto aquí en la página web como en un agente de inteligencia artificial que te responde y te hace eso. Este es el de mi consultorio. Entonces, cuando le entras ahí, esta es tu primera pregunta. Porque yo sí lo hice, fue con los de la Task Force, para 50 años. Entonces respondes ahí, te sigue haciendo preguntas: ¿cuántos cigarrillos? Está toda la cosa, y te lleva por ese algoritmo, y al final te dice: sí, eres candidato para tamizaje, esto es según estas guías, dame tu nombre, y cuando le das aquí, sí, acepto tratamiento de datos, enviar, te manda este correo electrónico, a tu correo electrónico. Te manda esto, de estimado, esto es un paciente ficticio, pues acaba de decir, sí, estimado Luis Parra, este está, yo la mando aquí, esta es la fecha de emisión, aquí está tu orden, ¿qué pasa con este resultado? Haga esto, tiene dificultades, ve, aquí está la ruta para que le compruebe a cualquier persona que usted sí tiene derecho a una tomografía, un tamizaje. Para esto, atentamente yo, y aquí está la orden, firma electrónica, inmediata, la tiene la persona en el correo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes en urgencias vean un paciente, ustedes tranquilamente, haga esta encuesta, ¿sí? O ustedes se meten y le llenen la cosa, y le llega la orden al paciente. Y esa orden pues ya se tramita, sí, con las EPS, con la Secretaría, ella ya está enrolada en el asunto, la gobernación también por allí está enrolada en el asunto. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué se hace con esto? Entonces, igual que el BRADS en mama, tiroides, todos, aquí también se hizo otra cosa de esas, para tratar como de unificar el asunto, que todos habláramos el mismo idioma y que no se salieran los pacientes. Antes estaba con 4 milímetros, pero eso daba demasiados falsos positivos y generaba muchos problemas. Entonces ya se bajó a 6 milímetros, el que se hace control, pero estos dos, o de aquí pues estos dos, son definitivamente los que hay que tener en la mira. Y el paciente que tenga un LALRAX 4 nunca se observa, nunca se observa. Ese paciente se hace cualquier cosa, se remite, se le hace un PET, se le hace una biopsia, lo que usted quiera, pero hágale algo, ¿sí? Ese paciente no se puede ir. Bueno, ¿qué se le hace a estos pacientes? Obviamente esto va mucho tiempo después, pero si usted está pensando que el paciente lo tiene que estadificar y tiene que ir a cirugía posiblemente, o oncología o alguna cosa, a lo que vamos a llegar es hacerles un PET, una resonancia. ¿Por qué una resonancia? Porque el PET no es bueno para el cerebro y se hace en todos los pacientes con estadio clínico estadio 2, perdón. Función pulmonar, ¿por qué? Porque necesito saber cómo están los pulmones para poder operar. Entonces ahí podemos ir adelantando un poquito. Y obviamente la radiología pues que ya tenemos, uno termina pidiéndole también ecocardio, dependiendo de los factores de riesgo, sabe si tiene que hacerle una coronariografía prequirúrgica. Ya eso es otro cuento mucho más adelante. Ahora, ¿por qué esto? Porque resulta que los pacientes que tienen estadio 1A tienen un 83% de supervivencia y 1B 78% de supervivencia. Y de ahí se cae, porque aquí empieza la invasión de los ganglios, 61, 3B 35, esto es a 5 años. ¿Sí? Y la diferencia que quiero que les quede en la cabeza es esta. El T es tamaño, ¿sí? Y vamos a dividir el tamaño en de a 10 milímetros. 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, así están. 1, C, 2, así, tal cual. O sea, cada uno de esos son 10 milímetros. Vea, 10 milímetros. Llegó a 10 milímetros, 5% menos de supervivencia. Llegó a 20 milímetros, 10% menos de supervivencia. ¿Sí? Llegó a 30, 78% menos, otro 5% menos. Cada 10 milímetros es 5% menos de supervivencia de 5 años, siempre y cuando tenga ganglios. Si tiene ganglios ya es otro problema.
¿Sí? Eso quiere decir que cógelo rápido, como todo en medicina, entre más rápido, mejor, más facilito de tratar y mejor les va, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el incidental, ese que llegó el tipo que se estrelló en la moto con el totazo en la cabeza, tan, pepa, listo, y uno ahorita, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado con los traumas. Las tomografías de abdomen, lastimosamente, pues para eso son hechas, llegan hasta aquí, y entonces únicamente uno puede ver las bases pulmonares, pero resulta que supuestamente, estadísticamente, los cánceres de pulmón dan más es arriba, ¿cierto? Entonces, pero bueno, algunos cogemos en las bases pulmonares, los angiotac. Entonces el paciente que llega es con la dificultad respiratoria, le hacen un angiotac, no tiene T, pero sí tiene una pepa, ¿sí? O algo que nos ha surtido impresionante los últimos 2 años y son las tomografías de coronarias, porque es el paciente sano que dice, uy, yo tengo tal factor de riesgo, yo quiero saber si tengo una enfermedad coronaria, me lo hago y pum, la pepa. No me pasó nada en el corazón, pero tengo un cáncer, tengo muchos. Toda masa pulmonar, usted tiene que pensar que es un cáncer, hasta que usted demuestre lo contrario, como lo quiera demostrar, con seguimiento, con lo que sea, pero usted no puede pensar que, no, esto es un histoplasmoma, algo así bien raro, ¿cierto? No. Simplificado esto, y lo que realmente les quiero decir que les queda así en la cabeza es este numerito, 8 milímetros, ¿listo? No es 1 centímetro, son 8 milímetros, es el punto de corte para alerta de los nódulos pulmonares. ¿Por qué? Porque si llega a 10 milímetros ya este 1B ya tiene 5% menos de supervivencia, ¿cierto? Ya nos pasamos. Entonces son 8 milímetros, nódulo, paciente con 8 milímetros se estudia, ¿sí? O algunos otros, y estos otros, entonces usted le hace seguimiento, y estos son un poquito más complicaditos pues para hacer el seguimiento, los de subsólido vidrio esmerilado. No use antibióticos, muy frecuente. Nódulo pulmonar, hace una neumonía, el antibiótico, a ver qué pasa. ¿Listo? Eso va en contra de cualquier cosa. ¿Listo? Un flujogramita ahí como de colores como tipo semáforo, para que lo recordemos un poquitico más fácil posiblemente. Entonces un nódulo de 6 milímetros, un nódulo de muy bajo riesgo posiblemente. Pero es que recuerde que las masas de 3 centímetros o 5 centímetros nacieron siendo de 2, 3, 4, 6 milímetros, no nacieron de 4 centímetros. Entonces estos pacientes no se van para la casa y ya. Estos pacientes hay que hacerle alguna cosita, una tomografía al año, a ver qué pasó con eso. Listo. Riesgo moderado, un poquitico más rápido, y obviamente si crece, pues algo hay que hacerle. Y si es alto riesgo, 8 milímetros, muy probablemente lleguemos a un PET. Además, porque el PET le sirve es a los nódulos de más de 8 milímetros. Nódulos más chiquitos usualmente no tienen tan buena representación. Ok. Subsólidos tal vez son un poquitico más complejos de seguir, pero entonces tenemos los sólidos que son esmerilados puros, los que tienen un pedacito que es sólido o no sólido, o componente sólido, perdón, que honestamente creo que tienen un poquitico más de complejidad en el seguimiento y en representación estadística. Si usted tiene realmente un nódulo subsólido, vidrio esmerilado con un centro sólido, es mucho más probable que sea un cáncer, ese al que sea el sólido. ¿Por qué? Porque los cánceres, haga de cuenta como una especie de una neumonía, y entonces empieza a infiltrar alvéolos o las paredes, y entonces usted cuando le toma una tomografía, si no es demasiado denso, usted no lo va a ver como un nódulo, usted lo va a ver como una ocupación alveolar posiblemente, subsólido. Pero si en algún punto eso está creciendo aceleradamente y se vuelve mucho más denso, entonces ya se va a ver sólido. ¿Qué crece aceleradamente y se vuelve denso en donde está en la mitad de un nódulo? Un cáncer, ¿cierto? Esa es la historia natural del asunto. Ahora, banderas rojas, el especulado, ¿sí? No creo que no se los pase a ninguno pues realmente, ¿cierto? Entonces resulta que igual que la semiología de Suros, que yo era incluso monitor de semiología, cuando usted coge el libro de la semiología de Suros, qué pena, pero el 50% es mentira. Cuando usted ya coge de ahí para adelante todas las ayudas radiológicas, todo lo que tenemos en este momento, eso realmente es una aproximación
a cuando usted no tenía nada y le tocaba valerse de todos los signos y síntomas que no tenía. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de todos los signos y síntomas que hay en su horóscopo? Muy bajitos, realmente, ¿cierto? Entonces, todo lo que veníamos de ahí para atrás, de las calcificaciones, de si son excéntricas o no sé cómo, que los bordes lobulados de no sé cuántas, que si tiene tracción pleural, listo. Si tienen una incidencia, tienen obviamente que cierto porcentaje de riesgo, pero realmente son muy bajitos. Entonces ya en este momento tenemos muchas mejores herramientas para poder hacer una clasificación. ¿Cuál? El TAC y el PET. ¿Listo? Y entonces si tenemos un nódulo de más de 8 milímetros o aquellos que tengan este tipo de cosas, o que tengan un vaso que se está metiendo, o que tengan una tracción pleural, son los principales, muy posiblemente sea un cáncer el que usted tenga ahí. Obviamente, si usted tiene ganglios mediastinales ahí metidos, pues peor, ¿cierto? Muy bien. Síndromes paraneoplásicos, como les decía, esto rapidito, porque es un poquitico más complejo. Incluso si quieren ver un poquito, tengo unos carruseles en mi Instagram sobre síndromes paraneoplásicos, que es un tema que estoy abordando en este momento, tanto para pacientes como para médicos, son separados. Entonces tenemos el CIAD, que es el más frecuente de todos, el 10% más o menos de los pacientes. Es el paciente que usted llega y tiene 116 de sodio y usted dice, ¿cómo es que no convulsiona este man? ¿Sí o qué? El paciente tiene un cáncer. La única manera que tenga ese sodio es que es demasiado crónico. Y si es demasiado crónico es por esto. Y si es por esto, la principal opción es un cáncer. Obviamente la hipercalcemia, que hay varios, obviamente lo primero es un tumor de paratiroidea, pero también es una posibilidad. Síndrome de Lambert-Eaton, que es un poquito similar a la miastenia gravis, si se acuerdan, pero tiene unas presentaciones diferentes. El síndrome de Cushing por producción ectópica de esteroides y algunos otros signos como los cambios en los dos palillos de tambor, la osteoartropatía y algunos ganglios pues, que se pueden palpar. Esto rápido pues, pero bueno. Urgencias oncológicas, el que viene tosiendo sangre. Aquí les quiero decir una cosa y que se la graben muy, muy, muy clarito. Yo sé que todos cuando vemos sangre corremos a tapar el hueco, porque es lo que nos han enseñado toda la vida con el traumatizado, que se está escapando la sangre por alguna parte, entonces el paciente se va a desangrar y se va a morir chocado. ¿Sí? El paciente de la hemoptisis no se muere chocado, se muere asfixiado. ¿Sí? El paciente no ha perdido 2 gramos de hemoglobina y ya tiene el pulmón lleno de sangre y no tiene con qué respirar. Entonces el seguimiento, la evaluación del paciente con una hemoptisis no se hace con hemoglobina, se hace con gases. ¿Sí? Es el paciente que hace falla ventilatoria antes, mucho antes de que se le empiece a bajar la presión. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer con ese? Muy posiblemente le toca intubarlo con un tubo doble luz para poder aislar el lado que está sangrando. No es tan fácil, pero los anestesiólogos lo saben hacer. Y obviamente embolizarlos. Y después vemos qué hacemos. Después vemos qué otro tipo de tratamiento le hacemos, pero lo primero es hacer esta parte. El del taponamiento. Bueno, una pericardiocentesis urgente que la pueden hacer que están muy bien capacitados los radiólogos para realizarlo. Obstrucciones de vía aérea complejas. Porque el problema de la obstrucción de vía aérea es que el paciente, cuando se disminuye el espacio al 50%, empiezan los síntomas del paciente. Ahí empiezan realmente. Y ya lleva la mitad perdida. Y el flujo es radio a la 4. O sea que eso disminuye rápidamente con un solo milímetro que disminuye. Entonces cuando se tiene un 30% de espacio, un moco lo mata. ¿Cierto? Las metástasis óseas, obviamente, en cualquiera, pero hay una escalita que se llama la escala de Mirrells, que no se la traje pues, pero esta es como una escala para pronosticar fracturas patológicas. Entonces es importante tener, este paciente se va a fracturar rápidamente. Entonces, alerta, hemoptisis, pues es obvio, ¿cierto? Es así, no se nos va a perder a ninguno. Esta es muy frecuente y la tuvimos, pero mucho, sobre todo después de la pandemia. Porque entonces empezó el cuento de, el post-COVID. Entonces el paciente del COVID queda tosiendo 3 meses. 3 meses. ¿Sí? No, que el de la influenza puede toser 2 meses. 2 meses. No se imaginan la cantidad de cánceres de pulmón que vimos esperando una tos que se iba resolviendo 3 meses. ¿Sí? Entonces, 3 semanas
y usted no sabe por qué, pilas, pilas. Disneico, dolor pleurítico, eso es, pues todo el mundo se le ocurre un dolor pleurítico, que algo está pasando, principalmente derrame pleural, que puede ser muchas las causas, no solamente cáncer. Ronquera, ¿por qué ronquera? Porque las adenopatías que dan aquí, en la ventana aortopulmonar, comprimen el nervio laríngeo recurrente izquierdo y causan una parálisis o una paresia de la cuerda vocal izquierda y el paciente hace disfonía, lo que la gente conoce como ronquera, ¿sí? Entonces eso muy posiblemente es un ganglio, y un ganglio o es un linfoma o es un cáncer de pulmón, básicamente. Pérdida de peso, que es un signo de alarma en cualquier cáncer realmente. Infecciones respiratorias repetidas, muy importante esta. Si usted tiene un paciente con una neumonía 3 veces en el mismo lóbulo, tiene un cáncer ahí metido. Tiene algo que le está obstruyendo el bronquio. Generalmente, y sobre todo en pacientes jóvenes, un carcinoide. Pero cualquier escamo celular le puede tapar un bronquio, sin ningún problema. Entonces es uno de los signos que usted tiene que mirar también. Y obviamente, si tiene cansancio y causa aparente, puede ser un derrame, puede ser una masa que le está obstruyendo un bronquio, cualquier cosa de esas. Dolor oseofocal, me duele aquí, no, solo aquí y nada más que aquí. Ojo, eso se va a fracturar, ¿sí? Obviamente, el que convulsionó, el que perdió la fuerza de un brazo, y otros síndromes paraneoplásicos como el síndrome de vena cava superior, o estos paraneoplásicos son muy importantes porque estos sí pueden matar rápidamente al paciente. Cualquier síndrome paraneoplásico detectado es un paciente que tiene que estar en un servicio que tenga experiencia con manejo oncológico en menos de 48 horas. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces? Obviamente tabaquismo. ¿Listo? Estamos claros con eso. Radón. ¿Qué es eso? Grave. Pero es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo. Se da principalmente en contaminación ambiental y en Colombia, específicamente donde hay sitios de mayor cantidad de remoción de tierra, principalmente alrededor de las minas, ¿sí? ¿Dónde es la parte de Colombia que más cáncer de pulmón tienen todos no fumadores? Al lado del Cerrejón. Hay una población allá, que ya se me olvidó el nombre, que tiene mucho cáncer de pulmón y no son fumadores, y es por esto, es radón. ¿Listo? Asbesto, que es más de mesotelioma, pero también todas esas exposiciones ocupacionales, la biomasa, y aquí, por favor, EPOC, listo. Usted tiene un paciente, ¿quiénes han visto paciente con EPOC en urgencias? Todos, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién le ha pedido una tomografía baja emisión de radiación a un paciente con EPOC en urgencias? Y todos cumplen los criterios, no, todos. Todos fueron fumadores de más de 50 años. Entonces resulta que lastimosamente, pues, o eso ha cambiado un poquito, pero cuando a mí me enseñaron medicina, a uno le enseñaban como cajoncitos. Entonces el paciente con EPOC tiene esto, el paciente con falla cardíaca tiene esto, el paciente con eso tiene esto, pero resulta que el paciente tiene las 3. Entonces el paciente con EPOC tiene factor de riesgo para cáncer de pulmón, factor de riesgo para neumonías a repetición, o sea, y que los matan, o sea, el paciente tiene que ir también a vacunación, ¿sí? Factor de riesgo para enfermedad coronaria, entonces también le tiene que evaluar eso, factor de riesgo para enfermedad arterial periférica, para falla cardíaca. Entonces es un solo factor de riesgo y que le da una cantidad de cosas. Entonces cuando usted ve un paciente con una EPOC ahí sentado al frente suyo, no es darle inhaladores. Es el paciente que puede tener cáncer de pulmón, puede tener enfermedad coronaria, puede tener neumonías, puede tener todo eso junto. ¿Listo? Entonces, ese paciente necesita una tomografía de baja emisión de radiación, necesita evaluación cardíaca, necesita vacunación contra influenza y contra neumococo, los dos. ¿Listo? Bueno, y antecedentes familiares. Acuérdese de lo que hablamos ahorita de las mujeres. Ah, bueno, qué pena. En el algoritmo que coloqué, yo me atreví a colocar esa clasificación que hicieron en Taiwán, el de mujeres con antecedentes familiares, entonces también va a quedar ahí metido, para que sepan. Errores frecuentes. Usted le da de alta a un paciente, el del TEC, bolita de 12 milímetros. El paciente después llega, no sé cuántos años después, con una masa de 5 centímetros, con metástasis en el cerebro.
y va después un abogado y encuentra esa tomografía de antes, ¿qué va a pasar? Está perdido. ¿Sí o qué? Está perdido. Listo. Nunca confiar en una radiografía de tórax normal para descartar un cáncer. No sirve, realmente no sirve. Lo que dijimos de los antibióticos, pilas con las bases pulmonares en una tomografía de abdomen. Rara vez las miran, rara vez, pero a veces encontramos cositas ahí. Asumir que un exfumador de más de 15 años ya no tiene riesgo. Les cuento otro dato curioso. En el LLST, National Lung Screening Trial, excluyeron a los exfumadores de más de 15 años. Pero después cogieron e hicieron un reanálisis de todo eso. Y resulta que los pacientes de exfumadores de más de 15 años son el 50% de los pacientes que hacen cáncer de pulmón. Entonces, eso es otra cosita que viene en cambio. Esto también va a cambiar. ¿Listo? Pilas. Cáncer por ser joven y no fumador. Imaginen la cantidad de mujeres, sobre todo mujeres, de 40, 35 años que estamos teniendo con cáncer de pulmón, principalmente por las mutaciones. Ya sabemos por qué, antes no sabíamos, y tenemos muy buenos tratamientos de hecho. Eso es una maravilla. Ojo a esto. Más o menos 32 días o más son los días de retraso diagnóstico mediano en Colombia de un cáncer de pulmón. Regla de oro de los 14 días. Ojalá de verdad esto se pudiera cumplir y llegáramos a un punto de estos, en el cual si un paciente tiene un nódulo de estos, esté remitido en 14 días. Si tiene esto, ni siquiera los 14, muchísimo menos. Metástasis, ojalá, nódulo intermedio de 2 a 4 semanas, ojalá pudiéramos llegar a eso, pero ni siquiera los de la hemoptisis nos llegan así. Llegan los de la hemoptisis un mes después. Entonces, eso es una cosa también a tener en cuenta. Bueno, hallazgo nodular incidental, revíselo nuevamente, mire lo que acabamos de ver, si quiere coja el algoritmo para que lo mire, cuáles son los riesgos, derívelo, dígale, usted necesita esta citica, déjelo escrito que usted sí lo vio, no simplemente dígale al paciente, déjelo escrito en la historia, usted no sabe qué pasa después. Síntomas que no encajan, pilas con los sinodos paraneoplásicos, hemoptisis, taponamiento, riesgo de fractura, esto es urgente. Siempre documente por escrito, a nosotros mismos también. Resulta que listo, ustedes dicen, EPOC tiene un BF1 del 40%, tiene una masa ahí, a este man no lo van a operar nunca. No, démosle morfina y oxígeno. ¿Sí o qué? Resulta que hay un programa que se llama de prehabilitación pulmonar y cardíaca de los pacientes, en los cuales se cogen los pacientes durante 4 a 6 semanas con ese tipo, y prácticamente ya se ha extendido a todos los pacientes y se les hace una rehabilitación cardiopulmonar. Y esto es lo que logramos con esos pacientes. Aumenta la distancia de la caminata, la puntuación de disnea baja, el estilo de vida sedentario obviamente cambia y los estados funcionales disminuyen impresionante. De todos esos pacientes que se dijeron que no iban a ir a cirugía con el BF1 y el DLSO antes de esto, 95% terminaron en cirugía, resistiendo la cirugía, con maniobras de prehabilitación. Entonces, no le niegue la oportunidad a nadie. Usted no sabe que ese paciente se ponga juicioso, logre mejorar todas sus pruebas y terminemos con posibilidad de operarlo. Esto es una de las cosas, tal vez la cosa que más ha mejorado la supervivencia, después obviamente del diagnóstico temprano, que más ha podido mejorar la supervivencia en el cáncer de pulmón. Tengo pacientes con esta mutacioncita vivos 12 años yendo a mi consultorio después de debutar con metástasis óseas. Jamás habíamos visto una cosa de esas. Con quimio, jamás. ¿Listo? Pero con esto sí. Y con esto también. Entonces, lo mismo. No. Múltiples pepas, derrame pleural, metástasis en la columna, morfina. Ay, no. Usted no sabe para dónde va ese paciente. Es tan de buena ese señor, o esa señora, perdón, que le aparece esta cosa y le vuelve a su consultorio 5 años después, recibiendo una pepita diaria. ¿Sí? Entonces, nunca
rotulen a un paciente como no rescatable sin antes haber hecho toda la tarea completa. Usted no sabe dónde va a terminar el paciente. A grosso modo, estadio 1 y 2 terminan en cirugía. Estadio 2 casi siempre necesitan una inducción. Ya sabemos que este es más o menos el 80% de los pacientes. Estadio 3, inducción, cirugía, inmuno. Y estadio 4, todo esto. En el hospital, les quiero contar una cosita que tiene que ver mucho con lo que tú dijiste ahorita en la parte económica. En el hospital hicimos un estudio con los pacientes que teníamos del hospital local, de costos. El paciente que llega con estadio 1 vale más o menos entre 15 a 20 millones de pesos. Eso es lo que vale el tratamiento, que es la cirugía, más o menos. Listo. Estadio 2, le damos inducción y cirugía. Entonces la inducción se la vamos a dar con nivo-ipi o con pembro, pues con cualquier inmunoterapia más quimioterapia. 200 millones de pesos. O sea, 10 veces más. 10 veces más. Estadio 3, la misma inducción más la cirugía, después va ayudanza y después va inmuno durante 2, 3, 5 años, yo no sé. 2.000 millones de pesos. Otras 10 veces más. O sea, entre este y este ha valido 100 veces más el tratamiento de ese mismo paciente. No solo por la supervivencia, es que a lo que cuesta. Sí. Y el estadio 4 es incalculable. Usted no puede calcular eso. Porque es el paciente. Que le dio una metástase aquí, sáquesela. Que le dio una aquí, dele radiocirugía. Que le dio otra aquí, dele entonces la inmuno. Y así nos vamos. Que le pone un stent. No tenemos cómo calcular este costo. Listo. Este es Juan, de 58 años, fumador desde los 20, 35 paquetes años. Este índice de masa corporal no tiene ninguna sintomatología. ¿Hay que hacerle tamizaje o no? ¿Quién dice que sí? Todos, maravilloso, entendieron. Súper. Muy bien, entonces sí, es un paciente categoría 1 que cumple los criterios para hacer una tomografía de baja emisión al año. En Colombia está 3 años en el algoritmo que les acabé de mostrar, pero esto es anual. Hay un modelo que es desarrollado en Harvard y en otras universidades que hace un modelo matemático tomando muchos factores de riesgo, no solamente si es fumador o no. Si no cumple esta categoría, usted también puede recurrir a esto. Usted solo encuentra en internet, calculadora PRSMO, y ahí mismo le sale la calculadora. Usted mismo se mete, le hace el cálculo y dice, uy, este man sí. Pilas. El cribado o tamizaje, esto es palabra española. Tamizaje no depende de los síntomas. ¿Listo? Ya habíamos visto esto. También vimos esto. Al algoritmo de la remisión, pues también habíamos visto ahorita este semáforo con los criterios urgentes, los hallazgos radiológicos y los incidentales, de cuánto tiempo deberíamos tener ese paciente idealmente, 24 a 48 horas, 7 días o 15 días, y siempre si tenemos un Langerhans 4. Exfumadora, 25 paquetes al año, dejó fumar a 8 semanas y tiene expectoración con sangritos desde 4 semanas. ¿Qué le va a hacer? De una. No le pierda tiempo pedir una radiografía. Que no, que siempre hay que hacer una radiografía para saber si usted le hace entonces la tomografía. Usted ya sabe que le va a hacer la tomografía, se ahorra los 80.000 pesos de la radiografía. Algo es algo, pero ya se la va a hacer de todas maneras. Entonces, ¿para qué se la? ¿Para qué le pasa al otro lado? Listo. Entonces, además que si usted le hace la radiografía y no ve nada, tampoco la descarta. Entonces no sirve para nada. Paciente que usted tiene estos, no le pide una radiografía. La expectoración con sangre es una bandera roja, urgente, de verdad. Esto es el signo semiológico más alto, con la sensibilidad más alta de cáncer de pulmón. Entonces ese no se puede perder. ¿Listo? Muy bien. 58 años, nódulo incidental en un TAC de abdomen porque tenía una diverticulitis asintomática. ¿Qué le va a hacer? Biopsia, PET, cualquier cosa de esas, pero algo tiene que hacerle. ¿Listo? Muy bien. Que pues remitido, pero usted sí, definitivamente necesita una biopsia. Esta paciente la vi hoy. Hoy me llegó a urgencias. ¿Sí? El objetivo de todo esto es que en el mundo, y nosotros,
no sigamos viendo esto. Pues, o por lo menos que tratemos de disminuir esta cosa. Es muy triste, de verdad, que llegue una paciente de esta, ya con 30 kilos, de 32 kilos tenía esta señora, y que llegue con esta radiografía. ¿Sí? Ahora, acuérdese de lo que les acabé de decir, uno no puede quitarle rotular a nadie. Entonces le voy a hacer una broncoscopia y le voy a hacer una biopsia. ¿Quién quita que de pronto esté mutada? Uno no sabe. Pero esto tiene una supervivencia de 12% a 5 años. Con todo, dándole de todo. Entonces, la idea es que no tengamos pacientes así. Pilas con el hombre fumador viejo, que es ese paradigma que tenemos en la cabeza, ¿cierto? Ya les acabo de explicar, pilas con las mujeres, pilas con los factores de riesgo de las mujeres también. Acuérdense, en los trabajos están subrepresentadas, como en casi todos los trabajos en medicina. Las mujeres están subrepresentadas, entonces pilas con eso. Muchas gracias. Este es mi grupo de EBUS. Yo hago EBUS, que es la estadificación mediastinal por endosonografía, por broncoscopia, no por mediastinoscopia. Ya llevamos más de 100 casos en el país. Esto fue una de las cosas que yo me formé allá en Montreal. Este es entonces el de Instagram y TikTok, por si quieren, pues lo de las carruseles y las cositas que les estoy diciendo. Y este es el agente también, por si lo desean. Y muchísimas gracias, espero les haya gustado. Escriben y ya eso les dice los pasos. Sí, realmente este agente es un agente de consultorio. Entonces te recibe, te dice, hola, ¿cómo te llamas? Tengo estas opciones para ofrecerte, porque bien, pues es realmente como si estuvieras conversando con un agente. Y una de las opciones que te da es, quieres saber si tienes riesgo para tener cáncer de pulmón. Y te hace el mismo algoritmo que vimos ahorita, pero tú escribiéndole. Entonces, sí, yo me he fumado 20 paquetes. Así. Listo. Entonces, ese por lo menos es, sí, como hablar con ChatGPT o Gemini, es la misma cosa. Les funciona, digamos, eso les llega el correo y sí. Tienen prepagadas, simplemente las llevan. Sí, sin ningún problema. Con la póliza, todas se la aceptan, sin ningún problema. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. ¿Otras preguntas? Por ejemplo, digamos, aquellos pacientes que directamente están hospitalizados por alguna otra causa. Sí. Sí. Poniendo casos puntuales, en la institución donde trabajo manejamos neurocirugía. Sí. Hay muchos pacientes que empiezan, digamos, con paraparesia, miembros inferiores, y esto, y empiezan a evolucionar, y entonces cuando empiezan a hacer los estudios de estadificación, empiezan a encontrar masas en epidural y eso, llevan a cirugía, le hacen la resección. Pero cuando uno, pues por la parte de neurocirugía, ellos se encargan de esa parte, pero uno que empieza a hacer el enfoque integral del paciente, empieza con otros hallazgos, el paciente ha venido perdiendo peso y esto, y hace estadificación con la tomografía de tórax y encuentra lesiones más grandes a nivel pulmonar. En estos casos, digamos que en la institución que no contamos con formas para intervenir ese paciente en la parte pulmonar para de manera integral, ¿cuál sería la mejor opción para ellos en esos? Le cuento un dato. ¿Tú sabes cuál es el cáncer que da más metástasis al cerebro? Pulmón. Exactamente. Entonces, si usted tiene una masa cerebral, un nódulo, cualquier cosa, lo primero que tiene que pensar no es que es un meningioma, es que es una metástasis. El 70% de las masas encontradas en cerebro son metástasis, no son primarios. ¿Sí? Pues infecciosas también y otras cosas adicionales, listo. Pero si son tumorales, 70% son metástasis. Y la primera causa es pulmón. Eso significa, más o menos, que si usted tiene un paciente de neurocirugía con una pepa en la cabeza, le tiene que hacer un TAC de tórax. Por lo menos, ¿sí? Si está mucho más avanzado, hágale un PET, listo, para que se lo encuentre por cualquier parte. Pero por lo menos el TAC de tórax, usted tiene que buscar otro sitio adicional, listo. Ahora, que no se tienen recursos adecuados o no se tiene el personal suficiente para hacer el abordaje integral. Yo creo que muchos podemos hacer los abordajes adecuados de los pacientes y no tenemos que ser subespecialistas para realizarlos, ¿sí? Entonces, en el lugar en donde estés, hay internista, hay cirujano, hay neurocirujano. Si hay neurocirujano, deben haber el resto, ¿cierto? Entonces, el internista que puede ver ese paciente le puede pedir la tomografía, le puede pedir otra cosa, o puede derivar al paciente, o puede decir, este man necesitas una broncoscopia, entonces mándelo allá que le hagan la broncoscopia y lo vuelvan a traer. Eso se puede hacer.
Entonces es encontrar de pronto el apoyo en esas especialidades primarias que de todas maneras todos como especialidad primaria tuvimos exposición a esto, ¿sí? Y podemos hacer un abordaje adecuado para adelantar el trabajo y poderlo remitir ahí sí un poquito más adelante a otra institución. Ahora, si tienes muchas veces, yo tengo pacientes, incluso en el hospital, a veces me ha pasado que le operan la bolita en la cabeza y después me llaman porque tienen una bola en el pulmón. Ya aprendieron y cada vez que tienen una bolita en la cabeza le hacen la otra y entonces el neurocirujano me llama primero. Y entonces me dice, no, mire si usted le hace la biopsia abajo antes de yo meterme aquí, porque es que la metida aquí es más complicada que meterse acá, ¿cierto? Entonces muchas veces terminamos haciéndole las biopsias por cualquier otro método, EUS, broncoscopia, biopsias percutáneas o cualquier cosa, y no le tenemos que abrir la cabeza al paciente. Eso es distinto obviamente si tienes una compresión y está herniado o cualquier otra cosa, pues eso es una emergencia, pero una lesión cerebral que sea cirugía solo para biopsia, creo que ya se debía hacer, es cuando es lo último que le han encontrado, por los riesgos que tiene.